Imagínate enterarte de que el bebé que estabas esperando con tanta ilusión, nunca existió. Y lo peor, que todo fue parte de un plan retorcido de tu esposa para que no la dejara. Sí, suena a película, pero me pasó a mí. Vale, primero necesito ponerlos en contexto. Todo esto pasó hace como 2 años, cuando estaba casado con Laura. Sí, ya no estamos juntos, spoiler alert. En ese momento llevábamos casi 4 años de matrimonio, pero si contamos desde que empezamos a salir, en total eran 7 años juntos. Y al principio, no voy a mentir, fue increíble. Laura era divertida, espontánea, inteligente, y tenía esa risa contagiosa que hacía que hasta un mal día se sintiera un poco mejor. Nos conocimos en la universidad y empezamos siendo amigos, pero poco a poco la cosa se volvió más seria. Después de graduarnos, nos mudamos juntos. 1 año después, me propuso matrimonio. Sí, ella me lo propuso a mí. No lo vi venir, pero dije que sí porque sentía que estaba enamorado hasta los huesos. Y durante los primeros años de casados, las cosas iban bien. No perfectas, claro, pero estables. Teníamos nuestras peleas, como todo el mundo, pero también sabíamos cómo reconciliarnos. Pero a partir del 3er año, algo cambió. Laura empezó a volverse más controladora, más insegura. Me preguntaba todo el tiempo con quién hablaba, porque llegaba tarde del trabajo, incluso me pedía ver mi celular. Yo al principio pensé que era solo una etapa, que tal vez estaba pasando por algo emocional o alguna crisis personal. Intenté hablarlo con ella varias veces, pero siempre lo negaba o se ponía a la defensiva. Estás exagerando, me decía. Solo quiero sentirme incluida en tu vida. Yo quería creerle, de verdad. Pero cada vez sentía más que no confiaba en mí. Y la confianza, para mí, es algo esencial. Sin eso, ¿qué te queda? Luego empezó a hablar todo el tiempo de tener hijos. Yo no estaba completamente en contra, pero sí le dije que no me sentía listo todavía. Estábamos bien económicamente, pero yo quería estar más estable, ahorrar más, quizás cambiar de trabajo. Le expliqué que no quería traer un niño al mundo sin estar preparado emocional y financieramente. Y ella decía que lo entendía. Que iba a esperar. Pero cada vez que discutíamos o teníamos una pelea fuerte, el tema del bebé volvía a salir. A veces me decía cosas como, si tuviéramos un hijo, no estarías pensando en dejarme, o un hijo nos uniría más. Y sí, confieso que más de una vez pensé en separarme. No porque no la quisiera, sino porque sentía que me estaba ahogando. Las peleas eran cada vez más frecuentes, y la forma en que me hablaba, era hiriente. Me culpaba de todo. Que si no le prestaba atención, que si me había vuelto frío, que si estaba buscando a otra. Spoiler, nunca le fui infiel. Nunca. Pero ella juraba que sí. La gota que colmó el vaso fue una vez que revisó mis mensajes con mi mejor amiga de la infancia, Mariana. Todo era súper inocente, cosas como: ¿cómo está tu mamá? O vi que te ascendieron, felicidades. Y Laura se puso como loca. Me gritó, me insultó, rompió mi celular contra la pared. Y luego lloró durante horas, diciendo que se sentía traicionada, que ya no sabía quién era yo. Después de esa noche, decidí que necesitaba un tiempo. Le dije que me iba a quedar unos días en casa de mi hermano para pensar. Y ahí fue cuando todo se descontroló. Porque al día siguiente, me llamó llorando y me dijo que estaba embarazada. Cuando Laura me llamó para decirme que estaba embarazada, mi primera reacción fue quedarme en silencio total. O sea, ¿qué se supone que debía decir? Literalmente hacía menos de 24 horas que había decidido tomarme un tiempo porque nuestra relación estaba por los suelos, y de pronto, ¡bam!, voy a tener un bebé. ¿Estás segura? Le pregunté, intentando sonar calmado. Sí, claro que estoy segura. ¿Tú crees que jugaría con algo así? Me respondió entre sollozos. Y no, en ese momento no creía que me estaba mintiendo. Aunque nuestra relación estaba mal, jamás pensé que sería capaz de inventar algo así. Así que le creí. Sentí como se me revolvía el estómago, entre miedo, confusión y responsabilidad. Volví a casa esa misma noche. Laura estaba con los ojos hinchados, abrazándome como si nada más importara.
Vamos a estar bien, me dijo acariciándose el vientre. Este bebé lo cambiará todo. Y por unas semanas, parecía que sí. Paramos las peleas, empezamos a hablar con más calma, incluso nos ilusionamos un poco. Ella me mostró un test de embarazo positivo, luego entenderán por qué eso es importante, y me dijo que tenía cita con el ginecólogo en unos días. Yo, como un idiota emocionado, pedí el día libre en el trabajo para acompañarla. Pero justo la noche anterior a la cita, dijo que la había tenido que cancelar. La doctora tuvo una emergencia y la reprogramaron, me dijo, sin mirar mucho a los ojos. No le di importancia en ese momento. Lo dejé pasar. Hasta que pasaron 3 semanas, y nada. Cada vez que le preguntaba por la nueva fecha, me daba excusas, que si se había sentido mal, que si la doctora no tenía turno, que si le daba miedo que algo saliera mal. Y como yo no quería presionarla, porque sí, todavía tenía la esperanza de que la relación funcionara, le daba su espacio. Pero empecé a notar cosas raras. No tenía náuseas. No tenía antojos. No se le inflamaba nada. Incluso tomaba café, cuando según ella antes no podía ni olerlo si estaba embarazada. Y cuando le preguntaba si necesitaba algo o cómo se sentía, me daba respuestas vagas. Estoy bien, todo normal, deja de preocuparte tanto. Un día le dije que me gustaría que le hicieran una ecografía. Yo quería ver al bebé, sentir que era real. Ahí sí se alteró. ¿Acaso no me crees? Me gritó. ¿Qué clase de hombre piensa que su esposa inventaría algo así? Yo traté de calmarla, le dije que no era eso, que simplemente quería compartir el proceso, sentirme parte. Pero ella ya estaba lanzada, ofendida, llorando otra vez. Y, como siempre, terminé siendo yo el que pedía perdón. Pero la semilla ya estaba plantada en mi cabeza. Y mientras más pasaba el tiempo, más raro me parecía todo. Mi hermano, que es médico, me preguntó cómo iba el embarazo. Le conté que aún no habíamos hecho la primera ecografía. Me miró como si estuviera loco. ¿Cuántas semanas tiene ya? Me preguntó. Según ella, unas 9. ¿Y aún no la vio ningún profesional? ¿No tiene cartilla? ¿Nada? No. No tenía nada. Y en ese momento, algo dentro de mí hizo clic. Esa misma noche, cuando Laura se fue a dormir, revisé la basura del baño. Sí, ya sé cómo suena. Pero necesitaba saber. Y ahí encontré el test de embarazo que me había mostrado hace semanas, meticulosamente guardado entre papeles. Revisé la fecha de vencimiento. El test ni siquiera era reciente. Tenía más de 6 meses de caducado. Me senté en el suelo del baño. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Algo no cuadraba. Nada cuadraba. Al día siguiente, mientras ella salía a hacer unas compras, tomé el número de la clínica donde decía que tenía la cita. Les llamé fingiendo ser su esposo preocupado por una reprogramación. Y ahí fue el golpe final. Lo siento, señor, pero no tenemos registrada a ninguna Laura González en nuestro sistema. ¿Estás seguro de que era con nosotros? Se me heló la sangre. Esperé a que regresara a casa. No sabía cómo iba a enfrentarla, pero ya no podía seguir con esa mentira. Tenía que saber la verdad. Cuando entró por la puerta, le dije que necesitábamos hablar. Que era urgente. Se le notó el nerviosismo, pero intentó disimular. Nos sentamos y fui directo. Llamé a la clínica. Dijeron que nunca tuviste cita ahí. Y el test que me mostraste, estaba vencido. Laura, dime la verdad. ¿Estás o no estás embarazada? Silencio. Larguísimo. Su expresión cambió de un segundo a otro. De sorprendida, a fría. ¿Y qué pasa si no lo estoy? Me dijo con los ojos clavados en los míos. ¿Qué? ¿Y si lo inventé, porque sabía que si no lo hacía, me ibas a dejar? Sentí que me arrancaban el alma. Me paré de golpe. No podía creerlo. Todo ese tiempo, todo ese dolor, las ilusiones, todo había sido falso. Una manipulación. ¿Estás loca? Le grité.
¿Cómo se te ocurre jugar con algo así? ¿Tienes idea del daño que me hiciste? Y ella, sin una gota de arrepentimiento, solo dijo: te tenía que retener de alguna forma. No podía perderte. Te ibas a ir. Lo sabía. Me fui de casa esa noche. Me fui sin mirar atrás. En los días que siguieron, intentó llamarme, escribirme, hasta me vino a buscar al trabajo. Pero ya no había marcha atrás. Yo ya no podía confiar en ella. No después de algo tan retorcido. Intentó justificarlo de 1000 formas. Que lo hizo por amor. Que estaba desesperada. Que me amaba más que a nada. Pero el amor no es eso. El amor no se basa en mentiras, chantajes, ni manipulaciones. Tuve que bloquearla de todos lados. Incluso consideré una orden de restricción cuando empezó a esperarme afuera del edificio. Fue una pesadilla. Y lo peor era que aún la quería. Aún dolía. Pero también sabía que no podía volver a ese infierno emocional. Después de esa noche en que me fui, pasé una semana durmiendo en el sofá de mi hermano. Apenas podía comer, no podía dormir, y cada vez que sonaba el celular, mi estómago se encogía. Era Laura. Llamadas perdidas, mensajes largos, notas de voz llorando. Al principio las ignoraba. Pero luego empecé a escucharlas, por pura curiosidad, o tal vez por debilidad. Una de esas notas me dejó helado. Si tú no vuelves, me voy a hacer daño. No sé qué voy a hacer. No puedo vivir sin ti. Ahí fue cuando supe que esto ya no era solo una mentira. Era algo mucho más oscuro. Ya no estaba manipulando mis emociones, estaba jugando con su propia vida para intentar controlarme. Y por más que aún tuviera sentimientos, algo dentro de mí gritaba: huye de ahí. Le respondí solo una vez. Le dije que necesitaba que buscara ayuda profesional, que no podíamos seguir así, que le deseaba lo mejor, pero que no iba a volver. ¿Y qué hizo ella? Me apareció en el trabajo. Yo estaba en medio de una reunión cuando me mandaron un mensaje de recepción: tu esposa está aquí. Dice que es urgente. Me levanté, salí al pasillo, y ahí estaba. De pie, con los ojos llorosos, agarrándose la panza como si realmente estuviera embarazada. ¿Qué estás haciendo acá? Le dije, bajando la voz pero lleno de rabia. Vine a decirte que perdí al bebé, me soltó, como si nada. Me quedé congelado. ¿Perdiste al qué? ¿Qué estás diciendo? Tuve un aborto espontáneo ayer. Estuve sola. Sangrando. ¿Y tú dónde estabas? Ya no sabía si estaba mintiendo otra vez o si ahora usaba esta historia para lavarse las manos. Y ahí me di cuenta de algo, ya no me importaba si era verdad o no. Porque todo lo que había hecho antes lo arruinaba. Laura, vete a tu casa, le dije con la mandíbula apretada. Y no vuelvas a buscarme. Pero claro, eso no la detuvo. Una semana después, me llegó un mensaje de una amiga en común con una captura. Laura había subido una foto a Instagram, acostada en una cama de hospital, con la típica bata blanca y un texto que decía: gracias por los mensajes. Estoy en recuperación. Dios tiene sus planes. ¿Y lo peor? Había gente comentando cosas como: fuerza, reina, tu bebé está en el cielo, ese hombre no te merece. O sea, me estaban dejando como el villano de la historia. Y ahí exploté. Escribí un comentario en la publicación, sin insultarla, sin decir cosas personales. Solo dije: no tenías ningún embarazo. No juegues con los sentimientos de la gente ni con temas tan delicados. Por favor, busca ayuda. A los 10 minutos, me bloqueó. Al día siguiente, la cuenta estaba cerrada. Pensé que finalmente se había rendido, pero qué ingenuo fui. Un par de días después, mi mamá me llamó con la voz temblando. ¿Vos embarazaste a Laura y la dejaste sola? Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Resulta que Laura había ido a casa de mis padres, llorando, contando que yo la abandoné durante un embarazo difícil, que había perdido al bebé por estrés emocional, y que estaba devastada. Tuve que sentarme con mis padres y contarles todo. Desde el falso test hasta la mentira del aborto. Al principio no me creían.
Mi mamá lloraba, mi papá estaba furioso. Pero cuando les mostré los mensajes, las capturas, y los audios, se quedaron en silencio. Esa chica necesita ayuda, dijo mi padre. Y vos necesitas alejarte de esto antes de que termine peor. Y tenía razón. Porque el siguiente nivel fue lo legal. Un día recibí una notificación judicial: Laura había iniciado un proceso de conciliación por abandono emocional durante el embarazo. No era una demanda formal, pero era una forma de presionarme a asistir a una audiencia. Obviamente fui con un abogado. Y ahí, frente a un mediador, Laura apareció con un vientre falso. No lo estoy inventando. Se había puesto una especie de almohadilla bajo la ropa para simular estar embarazada. Después de haber dicho que lo había perdido. Cuando el mediador empezó a hacer preguntas médicas, fechas, clínicas, Laura se contradecía en todo. Mi abogado, con toda la calma del mundo, sacó una carpeta con las pruebas, las capturas de pantalla, las grabaciones, y la confirmación de la clínica de que nunca estuvo registrada. La cara del mediador fue un poema. Y Laura, bueno, por fin explotó. ¿Está bien? Sí. Lo inventé todo. ¿Y qué? Ustedes no entienden. Él me iba a dejar. Yo hice lo que tuve que hacer para salvar mi matrimonio. El mediador solo suspiró, tomó nota y cerró el caso. Yo salí de esa sala con una mezcla de vergüenza, alivio y un miedo que no puedo explicar. Porque si había sido capaz de llegar tan lejos, ¿qué seguía? Después de esa audiencia, pensé que ya estaba todo. Que al menos el capítulo legal estaba cerrado. Pero con Laura, nada era tan simple. Durante semanas no supe nada de ella. Y sinceramente, agradecí el silencio. Cambié mis contraseñas, puse privacidad en todas mis redes, incluso instalé cámaras en casa, por si acaso. Mis amigos me decían que era exagerado, pero después de todo lo que había vivido, ¿quién no tendría miedo? Y entonces pasó algo que me dejó sin palabras. Una tarde estaba saliendo del trabajo cuando vi algo en el parabrisas de mi coche. Era una carta. Escrita a mano. Reconocí la letra de inmediato. Era de Laura. No voy a rendirme. Vos sos el amor de mi vida. Y si no querés estar conmigo, prefiero que ninguno de los dos siga adelante. Ese mensaje me heló la sangre. Ese mismo día fui a la policía. Llevé la carta, los antecedentes del caso, y pedí una orden de restricción. No me la dieron de inmediato porque aún no había pruebas suficientes de amenaza directa, pero al menos quedó asentado en un acta. Me dijeron que si pasaba algo más, podía actuar más rápido. Y como si el universo estuviera jugando conmigo, algo más pasó. Una noche, como a las 2 de la mañana, sonó el timbre de mi departamento. Vivo en un piso alto, en un edificio con portero automático. Nadie puede subir sin que lo autorices. Me asomé por la mirilla, y sí. Era Laura. Despeinada, llorando, con una bolsa en la mano. Empezó a golpear la puerta. Suavemente al principio. Luego más fuerte. Empezó a gritar mi nombre. A llorar. A pedir que la dejara entrar. Y después, empezó a reírse. Una risa extraña. Como si hubiera perdido completamente el control. No podés esconderte de mí. Esto no termina hasta que estemos juntos. Llamé a la policía. Me encerré en el baño mientras escuchaba cómo golpeaba la puerta como una loca. Me temblaban las manos, sentía que el corazón me iba a explotar. Era una película de terror, pero real. Y yo era el protagonista. Cuando llegaron los patrulleros, ella todavía seguía ahí. Gritando. Llorando. Riendo. La detuvieron. Yo di mi declaración. Esta vez, con el testimonio y los antecedentes, me dieron la orden de alejamiento definitiva. Y esa fue la última vez que vi a Laura en persona. Durante los meses siguientes, me enteré por conocidos que había empezado terapia obligatoria. Que su familia finalmente la había internado unos días en observación. Algunos decían que estaba mejorando. Otros, que había empeorado. Yo no quise saber más. Me mudé. Cambié de número.
Cerré redes sociales. Y me quedé con una sola certeza, estuve a punto de perderlo todo por una mentira disfrazada de amor. Estaba en un café, tomando un café con mi amigo Jorge, hablando de todo un poco, tratando de distraerme después de todo lo que había pasado. La vida había vuelto a una relativa normalidad. El trabajo, los amigos, mi nuevo apartamento. Todo parecía estar encajando. Entonces, mi celular sonó. Era un mensaje de texto. De Laura. Sé lo que hiciste. Ya no puedo más. Todo esto tiene que terminar. Necesito verte. Mi estómago se revolvió. Pensé que ya había terminado con ella. Pensé que la había dejado atrás. Pero claro, estaba equivocadísimo. Mi mente empezó a entrar en pánico. ¿Por qué me estaba escribiendo después de tanto tiempo? ¿Qué más quería? Decidí ignorarlo, como siempre había hecho. Pero entonces, Laura comenzó a mandarme más mensajes. No solo textos, sino también correos electrónicos, y hasta un par de mensajes directos en Facebook, algo que me dejó aún más confundido. Te vi con alguien más. Y ya no quiero vivir con esta mentira. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué mentira? Estaba empezando a sentir que todo lo que había hecho para mantener distancia no había servido de nada. Fue como si el pasado viniera a atraparme de nuevo. Decidí, por fin, llamarla. Necesitaba enfrentarme a todo de una vez. Laura, ¿qué quieres ahora? Dije con la voz tensa, esperando que esta vez me diera una respuesta clara. Al principio, solo respiraba profundamente del otro lado de la línea. Yo estaba en shock, pero tenía que saber de qué se trataba todo esto. He estado pensando mucho, su voz sonaba quebrada, como si estuviera a punto de llorar. Y todo lo que pasó, todo lo que hice, fue mi culpa. Pero hay algo más que no te he dicho. Mi estómago se tensó. Ya no quería escuchar sus juegos, no quería que volviera a manipularme. Pero la curiosidad me venció. ¿Qué más? Le pregunté, tratando de mantener la calma. Lo que pasa es que, se detuvo un momento, casi como si buscara las palabras correctas. No estaba embarazada. Nunca lo estuve. Pero no te lo dije porque en realidad, estaba esperando que me dejaras, para que pudiera quedarme con la casa, el dinero, todo. Mi mente dio un giro. ¿Qué? Sí. Lo siento. Nunca lo quise hacer tan grande, pero empecé a perder el control. El embarazo, las pruebas, los mensajes, todo eso, lo inventé. Solo quería que me dejaras ganar, para poder quedarme con todo lo que tenía. Yo, solo quería que me amaras como antes. Entonces, como si fuera un rayo que me partiera en dos, entendí todo. El embarazo, el aborto, la manipulación, no era solo para salvar nuestra relación. Era su jugada maestra para quedarme atrapado en su red. Y lo peor de todo era que no había límites para lo que era capaz de hacer. Ahora, sin el maquillaje de la mentira, sin el velo del amor, todo lo que quedaba era una mujer rota, tratando desesperadamente de aferrarse a lo que sabía que ya había perdido. Y, por una fracción de segundo, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, compasión. Pero no iba a volver. Laura, ya basta. Te he dado demasiado, pero esto ya se acabó. No quiero más de tu juego. Colgué sin esperar respuesta. La sensación de alivio que sentí fue como si un peso gigante se levantara de mis hombros. Todo lo que había estado viviendo, el miedo, la culpa, las noches sin dormir, se disiparon en un instante. Con este enfrentamiento, Laura dejó de ser el centro de mi vida. Fue como si finalmente hubiera logrado entender lo que realmente pasó entre nosotros. Yo había sido su víctima, pero ahora yo era el único capaz de cerrar ese capítulo. ¿Y ahora? Ahora estoy en paz. Aunque todo este desastre me dejó huellas, también me enseñó algo valioso: la mentira más grande que una persona puede hacer es mentirse a sí misma. Mirando hacia atrás, no puedo evitar sentir una mezcla extraña de emociones. Por un lado, la gratitud de haber salido de una relación tan tóxica sin perderme en ella. Pero por otro lado, un leve sentimiento de tristeza por no haber podido salvar a Laura de su propia destrucción.
Pero a estas alturas, lo único que sé es que ya no soy la persona que era cuando todo esto comenzó. Ahora sé que hay que tener cuidado con las señales, con las mentiras y sobre todo, con las personas que usan el amor como una herramienta de control. Al final, me liberé. Y aunque no fue fácil, hoy me siento más fuerte que nunca. Y bueno, ese fue mi desastre emocional con Laura. Una mujer que fingió todo, desde el embarazo hasta el final de nuestro matrimonio. ¿Qué piensan ustedes? ¿Estuve mal por haberme alejado? ¿Hubieran hecho algo diferente? Déjenme saber en los comentarios. Nos vemos en la próxima.